Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de 14 toneladas con Juliana Cabrera, Gabriel Solano y yo soy Pablo Giachelo. ¿Cómo andamos? Bien, bien. Todo bien. Vamos a tratar de no hacer... El ruidito. No, por favor. Dice no. que... Molesta. Te atamos molesta. las manos, si no. Sí, soy inquieto. Admito. Admito que soy inquieto. Bueno, ¿qué tenemos? Y hubo luchas. Hubo luchas, sí, se Es movió un poquito la importante. semana. Mucha movida. Sí, estuvo bien eso. La gran huelga de Tierra del Fuego, que termina en algo todavía no muy claro, porque la UOM local dice que las asambleas aprobaron en acuerdo. Es un acuerdo que va a haber que verificarlo, porque supuestamente no hay despidos por el año, pero hay una masa muy grande de contratados que no es claro cómo van a quedar. Y no cerró tan fácil, porque hubo Asambleas que asambleas votaron en contra. Sí, cuestionando mucho la decisión de la dirección Sobre de todo las firmar. asambleas en la puerta de las fábricas más afectadas. Exacto. Exacto. No, aparte fue una movilización popular prácticamente. Bueno, o sea, sí. una disposición de lucha del pueblo en Tierra del Fuego Muy grande. auspiciosa. Sí, sí, muy importante. Y bueno, y en sintonía, lo de la movilización en Catamarca contra el gobierno de Jalil, que sacó un decreto Antieducativo. claro, tratando de fusionar cursos, la famosa fusión de cursos que plantearía una cantidad de despidos, deterioro del nivel educativo, etcétera, para los docentes y para los estudiantes Sí. muy jodido. Fue muy contundente la movilización. Unos 20.000 docentes. Y tuvo que recular. Tuvo que A regular. tal punto que voltearon el decreto. Así que un gobernador peronista muy amigo de Milei tuvo que recular. Sí. Y después tuvimos el paro de los docentes el martes Sí. pasado, que fue un parazo en la provincia Sí, de Buenos sí. Aires Contra Kicillof y contra Baradel. y contra Baradel. Se había firmado la paritaria nefasta esa. Sí. Así que es importante. Y hubo también paro de 48 horas de los docentes universitarios. Una que- marcha universitaria el que día luego se jueves movilizaron. Fue muy grande, acá en la ciudad de Buenos Pisurno. Aires fue importante. Y después un paro no docente nacional, que también Sí. se cumplió masivamente. O sea que hubo Hubo varias cosas. varias sí. cosas importantes Movimiento. que destacamos. Después tuvimos una nueva movilización de los jubilados que fue Muy duramente brutalmente reprimida. con un claro objetivo puesto en la prensa. Una represión muy apuntalada contra ellos. Fue una cosa, estuvimos ahí, pero la cantidad de policías, gendarmes, prefectos que había era una cosa... Los tanques de prefectura, la Sí, cantidad sí. de camiones, toda Avenida Rivadavia llena. Habían pasado 1 hora y media ya y yo me quedé ahí medio por la zona hablando con alguien y pasaba las motos y las motos y las motos. Un operativo intimidatorio Brutal. brutal, brutal. Así que igual este miércoles va a haber otra nueva marcha. Y el sábado, que es importante, está el Cabildo de los Jubilados. Que creo que Cabildo se hace- abierto. Cabildo Cabildo abierto. Se hace en la abierto. Facultad de Ciencias Sociales, si no me equivoco, ahí en el barrio Constitución, con lo cual, bueno, nos sumamos a la invitación. Jornada completa. Sí, sí. Quiero mandar un saludo particular a... Tuvo un hecho trágico ayer en el frigorífico rioplatense. Aparte sé que hay laburantes del frigorífico rioplatense que nos siguen. Falleció un obrero, Alan Paz, un operario del frigorífico rioplatense, como consecuencia de la negligencia patronal de Constantini. No es la primera vez que muere un obrero del rioplatense. Alan Paz se llama el compañero que falleció. Y bueno, nuestra solidaridad, nuestro saludo a la familia y nuestra solidaridad con los compañeros del rioplatense que padecen Una superexplotación. una brutal. superexplotación brutal de parte de una de las principales patronales, ¿no? De los principales capitalistas de la Argentina, que es Constantini. Sí, sí, así que hemos estado en la puerta varias veces. Muchas oportunidades Así y que- siempre estamos en la puerta ahí acompañando, que es un sector de trabajadores combativos, que la lucha, que la pelea y, bueno, nuestra solidaridad con los compañeros. Bueno, ¿qué tenemos hoy? A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos hoy? Vender el programa. Vendemos el programa. Antes que nada, antes de venderlo, suscríbanse, activen la campanita, O sea, denle me antes de gusta. venderlo, que te lo compren. Lógico. Pero bueno, esto es muy importante, Sí, sí, sí. porque si no, no se difunden las ideas socialistas y revolucionarias. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver la editorial, el cuadro político, el cuadro económico, la ofensiva de Milei, la lucha de los trabajadores, bueno, algo Movidito también. adelantamos recién, ¿no? En este picadito que hicimos. Vamos a ver el paca paca. El nuevo paca paca de los libertarios, que esto es para... Es una fiesta. Sí, sí. Nos vamos a divertir un rato. Nos ahí. vamos a divertir un rato con Los que no querían adoctrinamiento. los que no querían Sí, sí. adoctrinamiento. Y luego vamos a hacer un tema muy brutal, que es lo de la situación en Gaza, que es muy jodida.
realmente lo que está pasando es dramático. Y bueno, es un impacto mundial, aunque se pretende ocultar aquí en la Argentina. Pero realmente la situación es delicada y bueno, vamos a estar discutiendo un poco las novedades de la situación en Palestina y en Gaza en particular y su articulación en el escenario mundial. Y todo lo que vean esa parte, difúndanla, porque hay que romper el cerco informativo que existe en Argentina. No, hoy recién estaba viendo los diarios de hoy, casi no hay nada. O sea, no hay fotos, porque las fotos son importantes. Uno puede ver directamente una masacre que no tiene realmente antecedentes en los últimos años, es un genocidio. Y en Argentina se pretenden cubrir. Y nosotros, obviamente, vamos a mostrarlo, ¿no? Lógico. Muy bien, bueno. Sin más, entonces vamos al clásico editorial de Gabriel Solano. Es decir, si le pusiésemos un título a la editorial, yo lo resumiría del siguiente modo. La pelota está picando en el campo del movimiento obrero. ¿Y por qué esto? Porque es indudable, creo que esto es algo que podemos rápidamente concluir, que después de las elecciones, especialmente de la que tuvimos en la ciudad de Buenos Aires hace unos días atrás, el gobierno de Milei reforzó una ofensiva contra los trabajadores. El gobierno es un obrero que lo que tomó como medidas más importantes son todos ataques al movimiento obrero. Uno que es de una gravedad inusitada, que es este decreto 340, que prácticamente termina aboliendo en la práctica el derecho a huelga. Porque invocando una serie de razones completamente falsas, establece que prácticamente la totalidad de las actividades que se desarrollan económicas en Argentina, tiene que haber en cualquier paro entre el 75 y el 50% de la fuerza de trabajo presente. Es claro que si un paro tiene el 50% de la fuerza de trabajo presente, ese paro fracasó. Ni que hablar si es el 75%. Y tan amplio, pero tan amplio es las actividades que pueden ser alcanzadas por este decreto, que en uno de sus artículos dice que cualquier actividad que afecte la recaudación fiscal, como prácticamente toda actividad tributa impuestos, entonces quiere decir que cualquier actividad en Argentina en la cual hay trabajadores no se puede llevar adelante un derecho que es constitucional a la huelga, porque si no va a ser declarada ilegal al amparo de este decreto. Entonces es una ofensiva muy fuerte largada por este gobierno. Luego estuvo lo de Tierra del Fuego que hablábamos antes, una gran ofensiva también para tratar de avanzar contra los trabajadores fueguinos y aplicar despidos que podrían llegar a los 5.000, 6.000, 7.000, pero aparte hacer inviables ciudades enteras, porque por ejemplo Río Grande es una ciudad que si se cierran las fábricas metalúrgicas directamente dejaría de existir con la población actual, quedaría desierta, porque no hay ninguna actividad hoy alternativa que permita darle fuente de trabajo a esos trabajadores que quedarían despedidos de llevarse adelante la política del gobierno. Es decir, un ataque importante. Un anuncio que este fin de semana hizo muchísimo ruido, que tiene que ver con las libertades democráticas en Argentina, de nuevas disposiciones tomadas internamente por la CIDE para poder aplicar una política de espionaje frente al conjunto de la oposición política de Argentina. Y también oposición social, llamémosle obrera, estudiantil, popular en general. Todo esto se está llevando adelante ahora con el gobierno y a la vez una profundización del ataque al salario, porque el gobierno sigue empeñado en pisar las paritarias y no permitir que ningún aumento salarial supere el 1% mensual. En el medio tuvimos, recién lo comentábamos, una represión aún más brutal después de las elecciones de la ciudad de Buenos Aires, que se ejecutó contra los jubilados, en el cual se apuntó especialmente contra los trabajadores de prensa. Algo que ha dado lugar a muchísimas denuncias, todas muy correctas, porque quienes estuvimos ahí pudimos ver de una manera directa, no nos tuvieron que contar nada, cómo el gobierno reprimió a los jubilados en particular, con mucha fuerza, pero especialmente con mayor saña a los trabajadores de prensa, para tratar de que no se vea en el país esa situación tan grave que ocurre todos los miércoles en las inmediaciones del Congreso Nacional. Ahora, uno tiene que preguntarse lo siguiente. El gobierno, luego de las elecciones de la ciudad, refuerza su ofensiva antiobrera, su ofensiva represiva, el intento de establecer un Estado cada vez más totalitario. Ahora, ¿cuáles son las bases para eso? ¿Con qué parte? ¿Con cuál fuerza realmente parte? Si uno va estrictamente a medirlo en términos políticos y deduce de ahí el problema de las elecciones, qué fuerza le dio a las elecciones, tiene que concluir que es una fuerza relativa. En las elecciones provinciales que, si uno saca por un momento la elección de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno no ganó ninguna, salvo la que
triunfó en Chaco, pero no lo hizo él, sino que lo hizo integrando la lista de gobernador radical de la provincia de Chaco, y como en su momento señalamos al analizar las cifras, mostrábamos que el gobernador de Chaco había sacado más votos, más porcentaje, yendo solo que yendo con Milei. Es decir, que la Libertad Avanza en principio no le otorgó una votación adicional. En la primera elección, en la provincia de Santa Fe, había quedado tercero cómodo, con una cifra del 13%, y ganó la ciudad de Buenos Aires, es cierto, pero ganó con un 30%, con una participación electoral del 53%, lo cual muchos sacaron la cuenta, y es muy fácil de sacar, que en realidad la fuerza de Milei obtuvo solamente el 16% del total del padrón electoral de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que si uno tiene en cuenta la fuerza que le da las elecciones, tiene que concluir que es una fuerza relativa. El gobierno para esta ofensiva antiobrera parte de una fuerza política relativa. Las elecciones no le han dado, digamos, un respaldo contundente. El gobierno busca lograr ese respaldo contundente con estas acciones contra los trabajadores. Ahora, si uno va a ver la parte económica, si el gobierno tiene una base sustentable en términos económicos, también la respuesta es que es una base endeble. Tengamos en cuenta, también lo analizamos la vez pasada cuando quisimos ver a fondo el proceso electoral de la ciudad de Buenos Aires, que el gobierno logra ganar estas elecciones con una votación baja y una participación también muy baja, gracias al rescate del Fondo Monetario Internacional. Sin esos 20.000 millones de dólares, el gobierno no hubiese logrado impedir que la inflación pegue un salto. Habíamos tenido 3,7 en el mes de marzo y amenazaba con pasar el 4% en el mes de abril, y si eso hubiese sucedido, con seguridad el gobierno perdía las elecciones de la ciudad de Buenos Aires. Para evitar eso, el Fondo Monetario fue un rescate del gobierno, y el objetivo político claro del FMI lo dijo la propia titular del fondo, Georgieva, cuando dijo, ojo cómo se vota, mostrando que el objetivo estaba asociado a la cuestión electoral. Pero además el gobierno, si uno ve ahora mismo después de este acuerdo, el gobierno no está logrando un tema muy sensible, que es esto que se llama comprar reservas. Al revés, después del acuerdo con el Fondo Monetario, las reservas han empezado a caer nuevamente. Parece imperceptible, porque un día caen 50, otro día caen 100, pero lo cierto es que el gobierno no logra comprar reservas, y al no hacerlo, está en cuestión si el gobierno va a cumplir el acuerdo del Fondo Monetario como se estableció, que comprar unos 4.000 y pico de millones de dólares para poder pagar los vencimientos del mes de junio. Y la impresión que da que eso no se va a cumplir, que el gobierno le va a pedir un perdón al Fondo Monetario y va a tener que pagar los vencimientos de junio utilizando la plata que le dio el FMI. El gobierno no puede comprar estas reservas, no quiere tampoco. ¿Y por qué no quiere y por qué no puede? Porque si las comprase, el dólar subiría su precio y eso golpearía los precios, golpearía la inflación. Entonces el gobierno ha decidido no comprar, no intervenir para comprar dólares en el mercado de cambio a costa de una pérdida sistemática de las reservas. Esto es lo que está sucediendo ahora. Y como el gobierno no tiene dólares, ha alargado esta iniciativa que el otro día anunció el ministro Caputo para sacar los dólares debajo del colchón y remonetizar la economía mediante estos dólares, algo que en general los analistas entienden que no va a prosperar. Entonces analicemos un minuto esta medida. Cuando el gobierno dice saque los dólares debajo del colchón, ¿a quién se lo dice? Bueno, solo a los que tienen dólares. Hay una parte muy importante de la población que no tiene un ahorro que podría sacarlo debajo del colchón, sino que es una parte importante de la población que no llega a fin de mes. Incluso una parte de los trabajadores que puede tener un pequeño ahorro, lo tiene en ese sentido, tiene ese carácter, sabiendo que mañana puede tener una contingencia de salud, una contingencia familiar, lo que sea, y tiene un pequeño ahorro para enfrentar una situación excepcional. No lo va a sacar del colchón para comprarse una heladera. Es su único ahorro para enfrentar una situación adversa que nadie puede descartar en su vida cotidiana, en su vida familiar. Se refiere a un sector de la clase media más acomodado, de la clase capitalista, que no lo está haciendo. Hemos tenido ya muchísimos blanqueos, el más grande fue el de Macri, casi 100.000 millones de dólares, luego el blanqueo de Milei, 20.000 millones de dólares, y este blanqueo medio trucho, porque en realidad ni siquiera es un blanqueo, difícilmente pueda prosperar. Y si el gobierno quiere remonetizar la economía, está haciendo lo contrario, porque al pisar el salario de los trabajadores, la economía se desmonetiza, no tiene pesos, porque el trabajador se le quita una parte de su salario. Ocurre lo mismo con los jubilados, que está congelado el bono de 70.000 pesos, que es una parte importante de los ingresos jubilatorios. Es decir, que el gobierno va en un sentido contrario.
Entonces lo que está buscando es una mayor diferenciación social. El que tiene pesos va a tener menos porque no tiene salario, porque no tiene jubilaciones, y tratar de que una parte de los sectores más acomodados de la sociedad utilicen sus dólares para determinados gastos, por ejemplo, bienes de consumo tipo heladera, moto o un auto. Pero eso no va a modificar la actividad económica, que si uno la mira más de cerca, la estudia más de cerca, la actividad económica marcha con muchísimas dificultades. Tuvo un pequeño crecimiento en enero y febrero, comparado con 2 meses muy malos como eran en enero y febrero del año 2024, pues en marzo cayó. Y cuando se mide mucho, porque el gobierno festeja los números del Producto Bruto Interno, y uno los desagrega, va a ver que dentro de ese Producto Bruto Interno crece mucho, por ejemplo, lo que se llama la intermediación financiera, es decir, los bancos, pero no crece la industria, pero no crece la construcción. Entonces, detrás del número del PBI se esconden realidades sociales muy distintas que hay que tratar de desarmar para poner en evidencia qué es lo que está pasando. Entonces, desde el punto de vista del gobierno, es un gobierno que no logra comprar reservas, es un gobierno que no logra sacar la economía adelante, que está atacando al salario y que por lo tanto su fortaleza es muy relativa para llevar adelante este plan contra los trabajadores. ¿De dónde saca su fortaleza el gobierno? De otras situaciones. Primero, de la complicidad de la oposición. Esto es un punto clave. La oposición es cómplice del gobierno. Recién hablábamos de la lucha en Catamarca contra el gobernador, que es un gobernador peronista. Un gobernador alineado al Partido Justicialista. Y los docentes salen contra ese gobernador porque lleva adelante en Catamarca la política de Milei. Y esta complicidad con la oposición incluye a Cristina Fernández de Kirchner. Esto es importante marcarlo porque muchas veces se dice está el cuco del kirchnerismo. Y Cristina, para tratar de que el kirchnerismo no sea visto como un cuco, dio un discurso el 25 de mayo, ayer, en un barrio de la ciudad de Buenos Aires, y su discurso fue claramente derechista. Fue una capitulación en lo que ellos llaman la batalla cultural contra los libertarios. Se expresó a favor de una reforma laboral. Lo dijo claramente. Queremos una modernización laboral, que no es otra forma de decir una reforma laboral, que es lo que Milei firmó con el Fondo Monetario Internacional. Y mire lo que dijo, se lo voy a leer porque vale la frase textual. En una parte de su discurso dijo: con la motosierra se identificaba el tipo que fue a una oficina a buscar una solución. Lo boludearon 30 horas y se fue puteando. El que fue al hospital a pedir un turno y no lo atendieron o se lo dieron para dentro de 3 meses. O el que no puede pagarle la cuota al colegio privado a su hijo, lo manda al público y tiene clases cada 2x3. Este es el discurso de la derecha. Este es el discurso de Milei. Cristina Kirchner no se preguntó si tiene clase cada 2x3 el pibe en la escuela pública, porque en la provincia de Buenos Aires o en la provincia de Santa Cruz, los salarios de los docentes son salarios golpeados y los docentes tienen que hacer paros para recuperar su salario. O si no pasa lo mismo en los trabajadores de la salud, que tienen todo tipo de déficit presupuestario, de personal, y que por lo tanto la atención en el hospital público es deficitario, no por culpa de los trabajadores, sino por culpa de los gobiernos. Entonces este discurso derechista a favor de una reforma laboral, de ataque a los trabajadores del Estado, de ataque a los trabajadores de la salud, de ataque a los trabajadores de la educación, es lo que indudablemente une a la oposición con el oficialismo. Es la nueva música que quería tocar Kicillof, que no solo la toca él, sino que también la toca Cristina. Y por más que estén peleados como perros y gatos, uno ve que los acuerdos entre ellos son más fuertes de lo que parece. Entonces, para el movimiento obrero, y por eso está la pelota picando en su campo, es importante partir de la conclusión de que no tenemos un gobierno en sí mismo fuerte por su armado político, en sí mismo fuerte por su solvencia económica, sino que su fortaleza viene fundamentalmente por la complicidad de la oposición y porque las direcciones del movimiento obrero también son cómplices del gobierno. El otro día tuvo mucha distribución por las redes sociales un reportaje que se le hace al titular de la CGT, a Daer, que fue a la Casa Rosada a entrevistarse con el jefe de gabinete el día después que se conociera este decreto nefasto de prohibición del derecho a huelga. Y los medios le preguntan, ¿hablaron de ese decreto? Él dijo, no, yo ese tema no lo toqué. El titular de la CGT va a la Casa Rosada, se reúne con el jefe de gabinete y no repudia el decreto antihuelga. Dice, vamos a ir a la justicia nada más. Y cuando le preguntan, ¿hay clima de paro? ¿Van a hacer un paro? No, no hay clima. Ahora, si le preguntase al trabajador de Tierra del Fuego, diría que hay clima. Si le preguntase al docente de la provincia de Buenos Aires, diría que hay clima. Si le preguntase al docente de Catamarca, diría que hay clima. El clima no lo tiene la CGT. Entonces, si los trabajadores salen a luchar, a este gobierno se lo puede derrotar.
no es un gobierno fuerte en sí mismo. Su fortaleza relativa deriva de la complicidad de la oposición capitalista y de las direcciones burocráticas. Y nuestro llamado, por lo tanto, es a superar esta situación mediante una gran acción de los trabajadores. Lo que hemos visto incluso en la UTA, donde también la dirección de Fernández, de la burocracia de la UTA, hace un acuerdo con las patronales y con el gobierno, traicionando el mandato de las asambleas de la UTA, y este jueves hubo una reunión de 35 cuerpos delegados para discutir cómo seguir la lucha contra el gobierno, contra las patronales y contra la UTA. Entonces el problema fundamental es organizarse y salir a pelear, porque ahí va a estar la salida para el país. La política de Milei es una política inviable que nos lleva a una catástrofe. La oposición es cómplice y la burocracia sindical es un lastre para el movimiento obrero. Hay que ponerse de pie y derrotar al gobierno de Milei. Muy bien. Creo que lo de la oposición es bastante escandaloso, ¿no? Porque nosotros tenemos que... Está esto de Cristina, está esto de Jalil. Vos lo mencionaste a Kicillof, pero bueno, también uno podría decir, bueno, y los docentes de la provincia de Buenos Aires que paran contra Kicillof también está llevando adelante una política de ajuste contra los trabajadores. Por algo paran los docentes de la provincia de Buenos Aires contra la dirección mayoritaria de su gremio, que es la dirección de SUTEBA, de Baradel. Nosotros siempre reforzamos que lejos de ser un escudo contra la motosierra libertaria, ha sido un vehículo de toda esa motosierra, un vehículo de toda esa política ajustadora. Lo mismo vale para la burocracia sindical, etc. Ahora, un punto acá. ¿Qué es lo que determina el alineamiento de los... Es algo sobre lo cual hemos insistido bastante, pero me parece que siempre importa subrayarlo. ¿Qué es lo que determina el alineamiento de la oposición con la política de Milei? Es el alineamiento de la burguesía, que de conjunto mantiene los pies en el plato del gobierno de Milei. Y se volvió a expresar esta semana que pasó en la AmCham. Sí, sí. Que es el ámbito que reúne a grandes empresarios yanquis. Exacto. En Argentina. Donde fueron todos a desfilar a decir que estábamos y a reclamar, y con qué insistieron por enésima vez con la reforma laboral. Lógico. Es Vamos el disciplinamiento a los imperativos del capital. Y un poco es lo que mostró el discurso de ayer de Cristina Kirchner, que Gabriel lo señalaba muy bien. El alineamiento, una asimilación al programa político que defienden los libertarios, que lo que impone en la agenda es un ajustazo de características históricas y una alteración de las relaciones laborales para pegar un salto en la superexplotación obrera que requiere reforma laboral, requiere el desprestigio de los trabajadores docentes, de la salud, los estatales, etc. Y hubo otro episodio esta semana que también ilustra el papel clave que juega la oposición para que prospere la política de Milei. El miércoles pasado tenía que haber una sesión especial en el Congreso convocada por sectores de la oposición para tratar temas como la moratoria previsional, que cayó en marzo de este año y que es de una gravedad enorme porque deja sin posibilidad de acceder a un haber jubilatorio a 7 de cada 10 varones y 9 de cada 10 mujeres. Un incremento de la mínima de los haberes previsionales, que, por supuesto, el dictamen de mayoría que reunía más firmas es el del peronismo, que es un incremento, ¿no? 7,8, un incremento muy bajo, pero algo al menos. Y la sesión fracasó porque los propios bloques convocantes no pudieron garantizar la asistencia para el quórum. Encuentro Federal de Pichetto, Democracia para Siempre de los radicales del ala de Lustó y Unión por la Patria, que 3 miembros de cada uno de estos bloques convocan la sesión especial, todos tuvieron faltazos impresionantes. En el caso de Unión por la Patria, entre los que vaciaron de quórum están los de Jalil, de Catamarca, los de Santiago del Estero de Zamora, que es un tipo muy cercano a Cristina Kirchner. Cristina fue a inaugurar... Siempre que hay sesiones, atrás el avión. Sí. Parece que hay un problema ahí con los aviones, que cuando hay sesiones... Luego también los de Yarlora de Córdoba, que esto es interesante. Recuerdan que Santoro decía que su modelo era el del PJ cordobés. Bueno, ese PJ cordobés es el que vacía de quórum la sesión que tiene que tratar temas tan sensibles para los jubilados, y también iban a tratar, por ejemplo, la emergencia para la provincia de Buenos Aires por las inundaciones, otra cantidad de temas, y cayó sin más por la colaboración de todos los bloques opositores. Milei es una... Sí, que los propios convocantes no reúnan sus propios legisladores, es terrible. Me hiciste acordar con lo del avión, que hay conflicto en... Controladores aéreos. En controladores aéreos, que creo que se dictó una conciliación obligatoria. Claro, aparte es un lugar medio difícil para los paros,
Me acuerdo que el kirchnerismo en su momento, estoy hablando de memoria, pero quiero no equivocarme, frente a paros de los controladores, lo militarizaron. O sea, pasó a estar bajo la órbita de la Fuerza Aérea. Bueno, no es fácil hacer un paro con la Fuerza Aérea. Obvio. No. Entonces, bueno, ahí hay un tema delicado. Pero bueno, es un sector, quiero decir, que está, Sí, otro sí. sector de trabajadores que está en conflicto, el problema salarial está muy presente. Ahora, algunas cuestiones también sobre el aspecto económico, ¿no? Vos señalabas el problema de la incapacidad del gobierno de comprar reservas. Y hay otros elementos que están también dificultando la posibilidad del gobierno de acumular reservas, que es, por ejemplo, el problema de la caída del superávit comercial. No es que tiene déficit, Que es brutal. pero ha sido monumental. Por ejemplo, en el primer cuatrimestre, el superávit comercial de este año fue de 1.265 millones de dólares. Contra el primer cuatrimestre del año pasado, que fue de 6.525 millones de dólares. Es decir, que pasamos de un superávit de 6.500 a un superávit de 1.200. Y recordemos que el año pasado hubo un superávit comercial récord en la Argentina, el más importante en los últimos 18 años, y sin embargo la Argentina no logró acumular reservas. Mira, se estima, yo lo tenía acá, pero no quería hacerlo más largo, que en la mejor variante, el superávit va a ser 10.000 millones menos que el año pasado. En la mejor variante. Después hay peores variantes. Y en las peores variantes hay un tema importante para Argentina, que es que está cayendo mucho el precio del petróleo. Entonces está el debate de cómo es Vaca Muerta por debajo de $60 el barril. Y Vaca Muerta por debajo de $60 el barril, muchos dicen que no es viable, no es rentable. Y te anticipo cuál es la salida frente a eso. Un incremento de la superexplotación Sí. de los obreros petroleros de Vamos características a tenerlo extraordinarias. el frigorífico Río Platense en todos los pozos A la enésima petroleros, potencia, que ha sido uno de los grandes ejes en el movimiento obrero petrolero de Neuquén, que es el problema de inseguridad laboral. Han muerto obreros a lo pavote en todos los Sí. últimos años como consecuencia de esta flexibilización laboral Y lo para que- que sea rentable Vaca Y Muerta. lo que quiere hacer ahora Caputo, que es que como el tipo tiene un superávit comercial que es más chiquito, y algunos piensan que hasta puede haber un déficit si se profundiza el tema energético. Y a la vez no puede comprar reservas, está queriendo emitir nueva deuda. Es decir, tratar de pagar los vencimientos que tiene el gobierno con los acreedores privados con nueva deuda. Pero la nueva deuda, esa tasa de interés altísima, estamos hablando del 11-12%. Eso es una entregada Sí, sí. brutal. Sí. Entonces, bueno, pero este tipo lo puede hacer porque es un... Sí, aparte delincuente. aparte porque es un comisionista. Sí, sí, sí. Vive de eso, es decir, Sí. Incrementó el presupuesto de un año, su propio patrimonio en 2000%. Bueno, vieron que el 20 veces periodista más. este del Destape, ¿no? Le pregunté, escúchame, vos vas a traer puso tus como dólares. loco. Se puso como loco. Sí, sí, sí. Sí. Y ahora quieren hacer toda una modificación de Aclaro que no los tiene bajo el colchón, los tiene en los paraísos Los paraísos fiscales. Sí, bueno, el colchón de abajo de Miami, el colchón de la casa de Miami. Claro. abajo de- Quieren restringir el acceso de los periodistas. A la luz de esto, quieren Sí, sí. restringir el acceso de los periodistas a A la la Casa Casa Blanca, Rosada. emulando lo de Trump. Sí, aparte tienen que vestirse bien. Con lo que le pagan a los periodistas. Les ponen le quieren- requisitos ridículos. Sí. Es loco. Y de etiqueta, ¿viste? Tipo ganan. Escucha, una cosa más antes de pasar a divertirnos un poquito con el paca libertario. Es importante lo de Tierra del Fuego contemplar un aspecto más. Porque está el problema del cierre de las fábricas y demás. Pero yo lo escuché en muchas entrevistas hechas. Porque realmente lo de Tierra del Fuego tuvo características medio pobladas, ¿no? Parecido a lo de Catamarca. Es Porque una provincia que se levanta. una Sí. provincia que se levantó, porque ahí estaba el kiosquero que dice, bueno, lo que vos Claro. señalabas, si cierran la fábrica, ¿yo a quién le vendo los alfajores? Es decir, estaba ese elemento, esa solidaridad del conjunto del pueblo, pero al mismo tiempo había una enorme conciencia de que la ofensiva de Milei no solo apuntaba a, bueno, cerrar las fábricas, abrir las importaciones, supuestamente para bajar los costos de los celulares, sino que también es un gesto muy importante al imperialismo que pretende despoblar Tierra del Fuego Claro. con el objetivo de tener un control fundamental de un lugar que ocupa un papel geoestratégico, como es Tierra del Fuego. Bases Recordemos militares. que, lógico, ahí pasó Halsey, el capo del Comando Sur, antes había pasado Richardson. Laura Richardson, Sí. fueron a Tierra del Fuego. Sí, no van a ver cómo nieva en. Claro, en Ushuaia. no a Bariloche, no Pero a Ushuaia con al chocolate. Chaltén, no, fueron a Tierra del Fuego. ¿Por qué? Por el lugar estratégico, en un momento en el cual está en disputa el canal de Panamá. Sí, ahí estamos cerca del canal de Beagle. Ahí está el canal de Beagle. Pacífico Está y la Atlántico. Antártida.
compartida como un reservorio de agua. Bueno, Cerca de Malvinas. cerca de Malvinas. Entonces, ahora, y en las entrevistas que le hacían a los ciudadanos, yo vi en distintas entrevistas en C5N, todos señalaban este aspecto del problema de la soberanía nacional. Me pareció llamativo la conciencia de los pobladores y los trabajadores de Tierra del Fuego sobre un problema de carácter estratégico para el país. Es que muchos fueron movilizados a poblar esa zona. Lógico. Con el armado industrial Sí, fueron ahí. Y ahora el gobierno está buscando un acuerdo con Caputo, el primo de Caputo. Nicky Caputo. Nicky. Que es el dueño de alguna sí. Y el otro empresario que no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo. Que son dos de los grandes financistas de todas las campañas electorales de Argentina, menos a nosotros, obviamente. Aclarado, le ha hecho... algo tan... Dicho sea de paso, el Partido Obrero está en una campaña financiera para que los laburantes, los trabajadores colaboren con la construcción de una organización. Pero está buscando un acuerdo con ellos para que se rearmen como importadores, directamente. Entonces, la burguesía zafa y los laburantes van a perder. Totalmente. Bueno, pasamos de punto, vamos al paca. Sí, bueno, fue noticia estos días que se anunció que van a relanzar Paca Paca a partir del mes de julio con nuevos contenidos creados por el gobierno libertario, supuestamente bajo la lógica de que van a difundir valores neutrales y una no bajada de línea ideológica, que ahora vamos a ver que se desarma por los propios hechos, porque finalmente estamos frente a un intento de copamiento de los recursos del Estado para hacer propaganda y bajada de línea ideológica contra, por ejemplo, el socialismo, contra Marx, contra estas ideas. Bueno, son los principales adversarios, ahora vamos a ver, de estos personajes. Ustedes recuerdan que en algún momento el gobierno amenazó con cerrar los medios públicos, que hoy tienen una situación muy, muy crítica. Canal Encuentro, Paca Paca, Deport TV, Telam, la televisión pública, que finalmente lo que significó fue un recorte presupuestario brutal, una situación salarial tremendamente crítica. Hubo un paro la semana pasada de 24 horas y un abrazo a la TV pública, que están reclamando que tienen los salarios congelados desde agosto más o menos. Una ofensiva de retiros voluntarios, que fueron despidos encubiertos, que redujo al 40% la planta del personal. Y ahora leía una nota en La Política Online que entrevistaban a un trabajador del lugar y decían que mientras que ellos están sometidos a este ajuste feroz y el vaciamiento presupuestario, entre el paquete que nos trae el relanzamiento de Paca Paca, por ejemplo, está Dragon Ball Z, que denunciaban que los derechos para comprar, para usar la figura de Goku, eran de $160.000. Lo cual, bueno, ilustra cómo se dilapidan los fondos en un capricho de este tipo, porque la nueva programación efectivamente tiene, anunciaron a Dragon Ball Z, una cantidad de series como Gen Z, World Trigger, Moke, Baby and Bill, Ultra Zombies. Una que es La Ultra Zombie, a mí me encanta la de los zombies. Y Dragon Ball está buena también, dale. Turtle Twins, ahora me voy a referir especialmente. Y el que no aparece todavía es el emblemático Samba, que ellos dijeron, tranquilos que lo vamos a arreglar. Ya están difundiendo. Samba era el personaje, uno de los personajes más emblemáticos de Paca Paca. Un niño, más blanco este Samba. Claro, un niño catamarqueño de Clorinda que viajaba en el tiempo junto a personajes históricos y demás. Y bueno, ahora lo que dicen es, nos van a aparecer un Samba más rubiecito, ojitos claros, cosas por el estilo. Y después lo que tuvo bastante difusión es esto de Turtle Twins, que en realidad es una serie yankee libertaria. Saben que la cuenta oficial de Turtle Twins salió a festejar que van a poder llegar por este medio a millones de niños y niñas argentinos, diciendo que con el uso de este recurso, afortunadamente, se iba a estar reemplazando contenido explícitamente marxista por educación hilarante acerca de la libertad, la economía y los derechos individuales. Miren, este Turtle Twins viene de una colección de 11 libros que escribió Conor Boyack. Él es de la fundación, fundador de Libertas Institute, que es... todo facho. Son todos fachos y aparte, bueno, es contenido que distribuyen Angel Studios, que es una productora de contenido cristiana, muy asociada a la derecha yankee, bueno, eran fundadores mormones,
Después se diversificaron y ampliaron un poco a todo el espectro cristiano, pero de contenido fuertemente ultraconservador, de esos que ponen la mira en la defensa supuestamente de los derechos de los niños para luego utilizarlo, camuflar campañas contra la educación sexual integral, contra contenidos que hablen de las diversidades, es decir, para camuflar otro tipo de campañas políticas. Y los adelantos que pudimos ver de este Tuttle Twins, que son dos niños cubano-americanos que también viajan con una máquina a través del tiempo, donde se encuentran con personajes como Marx, ahora lo vamos a ver. Bueno, es uno de los objetivos, ¿no? Es contenido anticomunista, así lo dicen explícitamente. Entonces, una parte del objetivo es desprestigiar al socialismo y a Marx. Pero bueno, van viajando con su abuela Gaby a lo largo del tiempo y van viendo estos temas relacionados con la libertad económica, el anticomunismo y demás. Podemos proyectar algunos videitos. Veamos, ¿no? Vamos a veamos uno, por ejemplo, en el que presentan a Marx como un hombre necesitado que pide limosnas. Ahí lo vamos a pasar. Karl Marx. Nunca respondiste a la invitación a mi partido comunista, Capri. Prefiero partidos con más diversión y un poco menos de sufrimiento humano. ¿Probaste mi tecnología de viaje en el tiempo? Es nuestra tecnología de viaje en el tiempo. No, niños, este hombre necesitado es Karl Marx, fanático socialista y pésimo padre cuyas ideas llevaron a la muerte a millones de personas. ¿Querrás decir mejor pensador del mundo? Fanático socialista, pésimo padre que llevó a la muerte Pésimo de millones padre. de personas. ¿Por qué pésimo padre? No, es muy burdo, ¿viste? Todo No, eso. pero Milei todo el tiempo dice, cuando dice que alguien puede elegir no trabajar, no sé si lo escucharon a Milei alguna vez, Sí, dice, sí. Marx, por ejemplo, eligió no trabajar. Y No escuché cuando. él dijo, lo de Marx. Claro, Milei dice siempre, pone como ejemplo, bueno, Marx eligió no trabajar y se le murieron todos los hijos de hambre. Lo cual es todo mentira, Marx trabajamos. Sí. Admitamos que. Escribir El Capital no es joda, el tipo laburó como loco, con una situación económica siempre muy Sí, muy crítica. muy Sí. crítica, lo cual, bueno, sufría él y su familia, pero al revés, parece que es un gran padre. Por ejemplo, hay cosas, aparte de lo contrario, porque hay una cosa en broma que es serio en realidad. Cuando una de sus hijas se quería casar con La FARC. con Lafargue, que era un comunista cubano, el tipo se opone y dice, bueno, a ver, ¿usted qué va a trabajar? ¿Cuánta plata tiene? O sea, quería Todo asegurarle- bien con las ideas, pero. ¿Cómo va a mantener a la piba? Claro, o sea, el tipo, más, el tipo los domingos no militaba, cosa que tenemos que tomar nosotros. ¿Sí? Que los domingos no militaba y se dedicaba a las hijas, iban ahí, paseaban. O sea, yo todo lo que leí de Marx era un padre Bueno, bueno. Y el marxismo y el socialismo están como en la mira, digamos, ¿no? De estos contenidos. Y, por ejemplo, trascendió también otro videíto en el que estos mellizos con su abuela viajan a Cuba y viajan a la parte de Berlín, que también lo vamos a pasar para que lo... Berlín para- Oriental, digamos. Berlín Oriental contra el socialismo. La Habana, Cuba, 1940. Ahí está la casita donde mis padres me criaron, el parque donde jugaba, el basurero donde nació Derek. ¿Por qué dejarías este lugar? Es tan hermoso. Fue por esto. Año 1940. Wow. Tiempo presente. ¿Qué sucedió? El gobierno cubano, cuando adoptaron políticas comunistas como para el presupuesto contra la vida. La meritocracia lo es todo, es uno de los valores que quieren infundir. Y bueno, que la gente no sabe, posiblemente, es que ese elogio a la Cuba pre-revolucionaria, había una dictadura y Cuba era un prostíbulo. Sí, un prostíbulo de la El yanqui. patio ya- trasero por del eso. imperialismo yanqui Vos si con querés Batista. comparar a Cuba, la tenés que comparar con Haití, Claro, República Dominicana. con República Dominicana. Es decir, hoy sería, si no hubiera existido una revolución en Cuba, hoy Claro, sería Haití, República claro. Dominicana. No es que con nosotros reivindicamos al gobierno de Díaz Canel ni nada por el estilo, pero reivindicamos la revolución cubana. Lógico. Pero aparte es para desprestigiar al socialismo, ¿no? El Sí, socialismo es obvio. eso, la gente se muere de hambre. Y eso que paga a todo el mundo igual. Primero que nosotros en el socialismo no empezaríamos de ese modo. Pero aparte es falso que en Cuba pase eso.
Después hay una burocracia que se apropia de una parte importante de la riqueza del país. Claro. No es Sí. que todo el mundo gane igual en Cuba. Y hay una diferenciación social muy notoria, Sí. porque incluso hay muchos capitales extranjeros que dominan la industria del turismo y demás, y que pagan diferenciales. Hay uno de Marx que yo vi muy ridículo, que hay una nena que no sé por qué le pide plata. Sí, le pide limosna. Ah, Ese lo tenemos. a ver. Y héroe de la infancia de Karen. Dios mío, Karl Marx, no puedo creer que seas tú. Gracias. Sí, amo mis fans. Déjame darte mi autógrafo. Carl. Muchas gracias. No, de nada, sí. Ahora dame dinero. Espera, ¿qué? Soy un pensador. La gente me paga por pensar y firmar cosas. Dame dinero. Señor Marx, seguro tuvo un largo día arreglando el mundo. Solo vine a preguntarle cómo hacer que la gente deje de ser tan egoísta. ¿Cómo puedo saberlo? Todos quieren más y... Pero le toman el pelo a los pibes, porque... Esto es mi ley. Claro. Que se saca una foto si le pagan $10.000. Claro, claro. No. Y para seguir con el capítulo del socialismo está el de Berlín Oriental, que es muy explícito, ahí lo vamos a ver. A este no lo vi. 1982. Berlín ocupada por soviéticos, una nación destrozada por la Y está Marx ahí también. Sí. Sí, cualquier cosa. Mi sueño. ¿Este es tu sueño? Todo feo, la cara de los chicos. Sí, aparte todos los chiquitos vestidos iguales cantando. No. Es terrible. Vos antes tenías, aparte, un paca que, no sé, viajaba en el tiempo y te contaba la historia del 24 de marzo, del golpe de Estado. Claro. Ahora trascendió ya, por ejemplo, entre los próceres que destacan, Julio Argentino Roca, entre cuyas hazañas se encuentra haber dirigido la segunda campaña del desierto. Claro, me encanta. Es un contenido fuertemente reaccionario. Y luego se mete con cuestiones teóricas de fondo que da para que desarmemos, porque, por ejemplo, entre los personajes que figuran no solamente está Marx para denostarlo, sino que aparece John Locke, aparece Milton Friedman. Entonces, por ejemplo, hay un video con John Locke que habla sobre la defensa de lo que son los derechos naturales, que vendrían a ser la libertad y la propiedad, y ojo con confundir necesidades sociales con derechos. Entonces dice, porque en realidad todo aquello que obliga a otro a trabajar para vos es una coacción del Estado. Pero es interesante cómo introduce el problema del trabajo. Porque el que trabaja para vos, el capitalismo se organiza en torno a una masa proletaria que trabaja para el capitalista. Acá te lo presentan de tal manera, ahora pasamos el videíto, en la que satisfacer una necesidad como un derecho, como la vivienda, la educación, la salud, es obligar a otro a trabajar para vos, es coacción y no es, por lo tanto, una necesidad que debe ser satisfecha. Vamos a verlo. Si tuvieras derecho a la comida, eso obligaría a esta panadera a darte el pan que pasó todo el día horneando. Sí, supongo que eso sí es injusto. Entiendo que si las necesidades básicas fueran un derecho, eso le quitaría libertad a otros, pero ¿y la amabilidad? Soy gran admirador de ella, pero debería ser una lección. Que el gobierno obligue a ser amable no es bondad, es coerción. Miren. Ojalá que Sí. esto no va a haber ningún pibe. Yo espero que no, boicoteemos No sé. la audiencia. No sé, pero. Porque aparte es pérfido, porque yo quiero pan, estoy coaccionando a, digamos, al molino, al dueño del molino que hace harina. Cuando en Sí, realidad- claro, y el trabajo asalariado no sería coerción. No, para Entonces, nada. el trabajo Claro, asalariado por no es eso. coerción y el derecho al acceso al pan sería coerción. La coerción. Frente a los propietarios que se ven obligados a venderlo al precio que pueda comprar la persona que no tiene plata. Claro. Es todo el mundo del revés. Claro, es el mundo del revés. Y que vos viste ese de Friedman, Sí, ese que sobre habla- la inflación. Sobre la inflación. Sí, lo tenemos también el recorte. A ver, veámoslo que está bueno esto. Dicen en el valor de $1 en oro fundido en una moneda de dólar. El problema es que el gobierno romano decidió hacer más... Este es Caputo. Sin encontrar más oro. Estaban convirtiendo la misma cantidad de oro en aún más monedas. ¿Cómo se
gana dinero solo con dinero. Exactamente, la pregunta correcta. Sabe que eso no es chocolate, ¿verdad? Se acabó el descanso. Necesitamos más monedas que el oro que tenemos. Recorten pedazos de estas y fúndanlos con otros metales. Pero si hay menos oro en las monedas, ¿no hará eso que valgan menos? No les pagamos para hacer preguntas. ¿Nos pagan? Oh, miren la hora que es. Esto parece hacer trampa. Eso es porque lo es, y los gobiernos lo hacen todo el tiempo. Entiendo ahora. Cuando se hace trampa para crear nuevo dinero, se logra que el dinero... Los autores de la estafa Libra Claro. y compañía. Igual teóricamente, otra vez charlábamos, es todo un tema porque la moneda es una mercancía. Y el oro, la moneda acuñada por oro, finalmente su valor también, como toda mercancía, depende del tiempo socialmente necesario para su producción. Acá te determina que el valor de la moneda ya te lo cambia, porque ya ellos dicen, es por acá se adultera, ¿verdad? Si va a adulterar la moneda con otros metales, otros metales, va a valer menos. Pero no es que hay un valor subjetivo del valor, porque ellos están en contra de la teoría del valor del trabajo. Claro. Están a favor de la teoría subjetiva del valor. Claro, esto en ese punto es contradictorio. Es contradictorio con su Enfoque teórico. Porque ¿qué es lo que determina el valor del oro? El tiempo socialmente necesario para producirlo, claro. ¿no? Lógico. Entonces, si vos lo fundís con otro metal que el tiempo socialmente necesario para producirlo es menor, entonces va a valer menos. Entonces va a valer menos. Claro, y no su cualidad o su utilidad, el uso, que es lo que sostiene Claro. la teoría subjetiva del valor. Ni siquiera su cualidad, sino pero el valor que le da la gente a eso. Claro. Claro. Entonces, que sería, digamos, llevado a un extremo la teoría subjetiva del valor. ¿Qué utilidad le encuentra el cliente en este caso para...? Sí, que está determinado por la oferta y la demanda, ¿no? Es Claro. decir, ¿qué demanda? Claro, si vos, hay mucha gente que necesita, que quiere esto, lo demanda más, y si lo demanda más, entonces su precio va a subir. O sea, es contradictorio con la teoría subjetiva del valor. Claro. Claro. Pero igual es para un dibujito animado, dejate que echar las pelotas. No, no. Y los libertarios buscando adoctrinar alevosamente. Pero esto es una propaganda anticomunista típica del macartismo yanqui. Sí. Sí, sí, sí. Dijimos un poco Sí, la más, joda, ¿no? más- Digamos, más clásico de plena Guerra Fría, ¿no? Claro. Es un desatino absoluto y muy reaccionario. Y encima lo pagamos. Esto se paga con... Tendríamos que Con la impulsar nuestra, con la nosotros, lo podemos pensar, pero bueno, ¿por qué Milei odia tanto al comunismo? Impulsar o al Marx, o por qué difama tanto a Marx, ¿no? Y largar con eso charlas, cursos, particularmente entre la juventud, en las universidades, en los colegios. Porque tenemos que hacer de esto virtud. Sí, Totalmente. porque la ventaja de esto, de alguna manera, es que a veces... Que instala un debate, ¿no? No, y él siempre dice, ataco al comunismo. La reta es comunista. Y cuando ya dice que la reta es comunista, Sí. no te da ganas de discutir, porque es una boludez. O sea, ¿cómo la reta va a ser comunista? En cambio, acá ataca a Marx. O sea, acá ataca a ideas comunistas. No a Sí, ideas sí. comunistas, sino a emblema del comunismo. Porque acá no hay ninguna idea de nada, ¿no? Claro. No, lógico. Bueno, Bueno. ¿pasamos un poquito? Vamos. Vamos al tema Gaza. Vamos. Bueno, miren, los acontecimientos realmente son terribles y dramáticos. Si uno ve lo que pasó en las últimas 48 horas, solo por tomar las últimas 48 horas ya es mortal. El domingo se estima más o menos 38 muertes sobre base de ataque de Israel en Gaza. Ayer salió una noticia del asesinato de una familia entera, 9 niños. 9 hijos de una médica, que el padre justo salió a dejar a la médica al hospital y Tenía 10 hijos y mató a 9. mataron a 9. Bueno, noticias por el estilo. Desde que Israel puso fin al alto al fuego a principios de marzo, ya fueron asesinados casi 4.000 palestinos o gazatíes. Realmente la situación es crítica. Ahora, todo esto se combina con una ofensiva redoblada del sionismo en Gaza. Leía que el Ministerio de Salud ahí en Gaza estimaba en 53.000 los Ya muertos. estamos, claro, ya hasta el estamos en momento. 53.000. ¿Cuál? 4.000 desde el fin del alto el fuego. 53.000 desde octubre de 2023 que a fue la actualidad. violentado impunemente. Que fue violentado. Pero 53.000, recordemos, yo la otra vuelta había dado mencionó un informe de The Economy. 53.000 es lo que está registrado. Pero algunos plantean que se puede triplicar la cantidad de muertos, porque bueno, las posibilidades de registrar
los muertos como consecuencia de la ofensiva son muy difíciles. Aparte la destrucción de todo lo que es el aparato sanitario. Es total, lógico. Creo de 30 y pico hospitales que existen en Gaza, estaba hasta hace 2 meses funcionando 1 o 2. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, ahora, ¿cuál es el cuadro general? Nosotros tenemos que a principio de mayo, es decir, desde principio de marzo, hay un bloqueo económico para la llegada de ayuda humanitaria a Gaza, de parte del sionismo. Esto está llevando a que 2 millones de los 2.400.000 habitantes que hay en Gaza estén pasando hambre y 500.000 personas estén en un cuadro de inanición, de morir como consecuencia de no comer. Es una situación realmente muy, muy, muy dramática. Entre ellos, naturalmente, están los niños. Sí, el hambre como política de guerra. Como una política de guerra que está incluso levantando las condenas del llamado mundo occidental. Que, bueno, ahora luego vamos a ver cuáles son las contradicciones que estamos viendo a todo un sector que hasta hace muy poco apoyaba abiertamente al sionismo, ahora poner un cuadro de distancia o una política de distancia. Pero el hambre como política. Sí, está condenado por los... Pero eso lo hizo Hitler. Claro. Hitler planificó claramente el ataque a Rusia, a la URSS, y diciendo, ¿cómo hago para que no me pase lo que le pasó a Napoleón? Es decir, yo voy a tomar, por ejemplo, prisioneros, a millones de prisioneros. Si tengo que darle de comer a millones de prisioneros, entro en bancarrota. Entro en bancarrota, aparte no puedo abastecerlo. Y fue una política que es discutida en alto mando de Hitler y llevó adelante para aniquilar. Digo, cuando le molesta mucho que digamos. Sí, comparar con el nazismo. Es así. Ahora, junto con esta política de hambre que está impulsando el sionismo y Netanyahu, se ha alargado a principios de mayo y fue ratificada hace una semana atrás el plan Carros de Gedeón, que es un plan de una nueva ocupación de Gaza por parte del Estado sionista, con el objetivo, bueno, de ir a una destrucción total, en nombre de terminar la operación contra el Hamas. Bueno, lo cual está despertando reacciones de todo tipo, ¿no? Incluso en esta política de hambre que está estableciendo, que está despertando la condena de todo el mundo por no permitir el ingreso de la ayuda humanitaria, el Estado sionista lo que está pretendiendo es establecer sus propios puntos de distribución de ayuda humanitaria, reduciéndolos, para establecer identikit entre los que llegan a buscar esa ayuda humanitaria, para de esa manera reforzar su política de ataque contra el Hamas. Entonces, bueno, a ver, uno de los que va a buscar ayuda humanitaria, que va a buscar comida, es el militante del Hamas. Bueno, un método realmente perverso de parte de Israel. Esto está condenado por la legislación internacional, de los acuerdos posteriores a la Segunda Guerra. Son efectivamente crímenes de guerra lo que está realizando el Estado de Israel y el sionismo. Ahora, ¿en qué cuadro se da todo esto también? Uno ve que ha habido algunos contrapuntos entre Trump y Netanyahu, entre Trump y los líderes europeos. Todo esto se da, por ejemplo, hace poquito terminó una gira de Trump por Medio Oriente. Estuvo en los Emiratos Árabes, en Qatar, en Arabia Saudita. El foco fundamental de la gira esta de Trump era cerrar acuerdos de venta de armamento de Estados Unidos a estos países, que están entre los principales 15 importadores de armamento del mundo. Al mismo tiempo algunos acuerdos petroleros, etc. Al mismo tiempo en ese cuadro, bueno, hay que hablar también de estas burguesías árabes y estos gobiernos árabes que reciben al gobierno de Trump festivamente, luego de que el gobierno de Estados Unidos ha sido un colaborador estrecho con el sionismo en el genocidio del pueblo palestino. Primer denuncia contra estos gobiernos de Emiratos Trump fue Árabes. que había planteado este plan de expulsión directa de venía todos los gazatíes y armar ahí una especie de... Sí, de una al poco joda. tiempo de asumir fue. Sí. Exacto. También desde ahí declaró otra cosa Trump, o habilitó reconocer al gobierno de Siria y restablecer las relaciones con Siria.
que para eso, para el gobierno norteamericano es importante. Ahora se confirmó todo esto, lo estaban reclamando Turquía y otros países más, pero al mismo tiempo, dentro de las cosas que estableció Trump fue, reafirmó esta tentativa de transformar a Gaza en una especie de resort, una Gaza libre. Al mismo tiempo viene a anunciar un cese al fuego con los hutíes en Yemen, que estaban bombardeando los barcos y los buques norteamericanos que pasaban por el Mar Rojo. Y todo esto plantea una contradicción muy fuerte con Gaza. Bueno, el acuerdo con Irán, una tentativa de un acuerdo con Irán para evitar el armamento del uranio enriquecido y un armamento nuclear de Irán. Y esto está planteando una contradicción con el gobierno de Netanyahu, que sigue con esta política frente a Gaza. Recordemos que Trump tuvo un acuerdo bilateral con el Hamas para liberar a un rehén norteamericano. Entonces existe una tensión porque hay toda una denuncia de todo un sector, incluso del propio Israel, que esta política de Netanyahu está en función de rescatarse a Netanyahu a sí mismo. Y hay todo un sector que dice esto no va. Pues naturalmente hay sectores a la derecha de Netanyahu, Gvir, no me acuerdo bien cómo se pronuncia, que le dicen ninguna negociación de ningún tipo. Pero entonces acá tenemos un cuadro de contradicciones, porque el problema es que esta ofensiva de Netanyahu en Gaza está levantando a numerosos pueblos en distintas partes del mundo, a numerosos sectores. Tenemos el caso, por ejemplo, en Gran Bretaña hubo una movilización de 500.000 personas. Muy importante. Hemos tenido las movilizaciones, las ocupaciones en Estados Unidos de las universidades, que también ha desatado un conflicto entre Trump y Harvard y distintas universidades. Es decir, que todo un sector del bando occidental, de la Unión Europea, particularmente ahí está el gobierno de España, de Finlandia y otros gobiernos más, están cuestionando toda esta ofensiva del gobierno de Israel en Gaza, este nuevo operativo. Y por lo tanto hay un sector que dice, si esto sigue, nos despierta quilombos en nuestros propios países y tenemos que tratar de calmar las cosas. Y bueno, el gran punto es reforzar toda una movilización internacional, porque de no hacerlo, bueno, esta masacre continúa el genocidio y vamos a ver hasta dónde llega. Sí. Me impresiona que Netanyahu, que es un criminal de guerra, dicho por la Corte, era Corte Penal Internacional. Corte Penal Internacional. La forma que tiene de zafar estas contradicciones con países imperialistas es ir a fondo. Porque cada vez que va a fondo Netanyahu, el imperialismo se apoya a Israel. Porque si Netanyahu choca con Irán, el imperialismo apoya a Israel. Si Israel ataca el Líbano, apoya a Israel. Si ataca a Siria, apoya a Israel. Es decir, la forma que tiene el sionismo de tener un apoyo al imperialismo es redoblar la apuesta. Y hasta ahora están en eso. Aparte que la propia coalición de gobierno de Netanyahu no le permite no hacer eso, porque Netanyahu, si no tuviese la coalición que tiene, cae. Es una coalición con sectores ultraderechistas. Creo que uno es el ministro de Economía, de Finanzas, no sé cómo se llama. Bueno, las cosas que dice ese señor, el tipo dice, no hay nadie en Gaza inocente, no hay chico gazatí inocente, hay que matarlos a todos. Y lo gritan a los cuatro vientos, Y lo hacen sabiendo que el imperialismo, por más que va y viene con declaraciones, cada vez que hay que tomar partido en un choque de Israel, incluso con los pueblos, cualquier pueblo de la región o estados de la región, apoya a Israel. Y acá no se puede descartar, porque lo de Siria es todo un quilombo. Detrás de Siria está Turquía. Entonces, puede haber choque de Turquía con Israel, choque de Israel con Irán, choque de Israel con Qatar. Y de hecho, tiene un drama, porque todo reconocimiento que da la línea maestra del imperialismo norteamericano, un reconocimiento de Arabia Saudita e Israel, eso en estas condiciones. Muy difícil. Y sí. Aparte, él quiere que se lleven los 2 millones de palestinos a otro lado. ¿Dónde van a ir los 2 millones de palestinos que están en Gaza?
Es decir, ningún estado de la región los quiere absorber. Yo creo que es una situación realmente dramática. Hace mucho tiempo que el mundo no ve una masacre tan... Sí, es un plan de exterminio. Un plan de exterminio... sin tapujos. Claro, una de las variantes estas de reconocimiento de la reanudación de las relaciones entre Estados Unidos y Siria es el reclamo de que Siria reconozca a Israel. Claro. Pero Israel está ocupando parte del sur de Siria. Y que Siria acepte recibir una parte de los palestinos de Gaza. Claro. Para el reconocimiento de Siria es parte de retomar el hilo de los acuerdos de Abraham que iban en la dirección de reconocer al Estado de Israel. Que naturalmente el reconocimiento del Estado de Israel por parte de los países árabes es una traición de las burguesías árabes al pueblo palestino. Sí, pero en estas condiciones es más difícil que antes. Y en estas condiciones es muy difícil. Porque una cosa es reconocer a Israel en los marcos de los acuerdos de Oslo, que prometían... El Estado palestino y una parte de los representantes palestinos... Porque a esto hay que sumarle lo que está pasando en Cisjordania. Claro. Porque hablar de Estado palestino cuando Cisjordania está colonizada por Israel, pero de una manera que ya es abrumadora, ¿cómo sería? Tiene que desarmar toda la colonización y no va a pasar. Y se ha establecido realmente un apartheid en Cisjordania que es brutal. Entonces, ya no se puede volver para atrás. Este día que se habla de Estado palestino están boludeando. Es mentira, hay que decir, es mentira, no lo hubo en el pasado. Hoy hay menos condiciones que antes. Porque incluso hay muchas matanzas también dentro de Cisjordania. El ejército... Sí, la acción de los colonos es... Las fuerzas de defensa israelíes. Claro, aparte van 10 colonos y mandan a... Sí, los colonos respaldados por la fuerza de defensa israelíes. Sí, no es una colonización pacífica, que vos envías a un sector de la población. Es una ocupación militar. Los colonos juegan a tiro blanco con los palestinos. Lógico. Sí. Es de una brutalidad inusitada. Y si los palestinos reaccionan, el ejército está ahí para respaldar a los colonos. Es una brutalidad. Aparte porque vos escuchás a los tipos de la coalición de Netanyahu y hay marchas importantes dentro de Israel, en contra de Netanyahu. En buena medida, lo que las motiva es la recuperación de los rehenes. Es una forma, si uno quiere, muy limitada, pero forma al fin, de choque de la población con el gobierno. Con el gobierno y con el sionismo también. Sí. Y en Argentina hay que denunciarlo. Todo esto hay que... Eso iba a decir, porque acá es como una burbuja, es impresionante. Uno ve las movilizaciones en distintas latitudes, hay una movilización popular muy genuina contra... O sea, esto es un genocidio en vivo y en directo. Y acá no pasa nada. Vos abrís los diarios, el tema casi no aparece. Leandro Santoro, hay que decirlo, forma parte de... el grupo parlamentario. El grupo parlamentario amigo de Israel, en medio de todo esto. Es una... no se puede pasar por alto, ¿se entiende? No se puede pasar por alto. Es una vergüenza absoluta. Poné que vos tengas una posición sobre Israel distinta a que tenemos nosotros, ok. Pero frente a esta masacre presenta la renuncia. Lógico. Claro. Y el tipo no... ¿Está ahí? No. Sí, es mortal. Bueno, tenemos que pararnos acá con este tema y tenemos que pasar a los premios. Tenemos candidatos. Y tenemos que candidatear acá, postular los candidatos para el premio de las 14 toneladas. Bueno, yo voy a postular a Eduardo González, que es el interventor libertario de los medios públicos, el que lanzó todo esto del paca libertario, antimarxista, anticomunista, etc. Un agente de la propaganda más reaccionaria para infectar la cabeza de los niños. Se ganó unos porotos. Y mientras precariza a sus laburantes, bueno, todo lo que denunciábamos. Fue muy hoy. importante la marcha de la TV pública otro día, ¿eh? Sí, un abrazo. Yo me enteré tarde, si no hubiese ido, pero me encontré a trabajadores de TV pública que estaban... Hicieron un paro de 24 horas y hubo un abrazo solidario. Después tenemos la UTOI, ¿no? Es la unidad de... Táctica. Yo me lo había anotado. Unidad táctica de operaciones inmediatas. Bueno, una delegación de la bonaerense. Sí, la bonaerense, que cometieron el otro día en el barrio de la IAPI. Sí, una brutalidad en las puertas del comedor del Polo Obrero, contra un nene, contra Julito. Sí. Cinco balazos en la cara, balazo de goma. Las fotos son terribles. Terribles. Sí. Que tiene, creo que 11 años, puede ser, o 9 años, 11 o 9 años, no me acuerdo.
Julito, que le manda un abrazo especial y a todos los compañeros ahí del barrio. Sí, Hubo una un conferencia de choque con los prensa vecinos. El día sábado. el día sábado y una especie de racia ahí, un atropello, un verdugueo policial clásico, del verdugueo policial clásico en los barrios. Para hacerse los pistolas y bueno, terminó en estos disparos contra un nene. Sí, y la familia está reclamando por la detención de los 8 efectivos involucrados. Claro, parece que separaron al que gatilló, ¿no? Claro, a uno solo, y en realidad eran 8 los que estaban ahí. No querían que se filme. No, tratando de impedir que se filme, un choque directo con los vecinos en lo que terminan agrediendo de esta manera a un nene que termina hospitalizado. Pero después también hay que denunciar algo de antemano. Lo que suele hacer el Ministerio de Seguridad de Kicillof, que es este Alonso, un hombre de Bernie, en estos casos, cada vez que hay alguna denuncia que afecta a policías por abusos, por arbitrariedades, violación de derechos humanos, es brindarles patrocinio jurídico y legal. Es decir, las familias que no tienen un peso, se tienen que bancar solas, la acción legal, lo que fuera, y aparecen los policías con todo el aparato del Ministerio de Seguridad, sus abogados, sus especialistas, etcétera, Sí, que son los para amigos de los- protegerlos. amigos de los fiscales y amigos Claro. de los jueces. Lógico. Bueno, entonces Alonso, vamos contra Alonso, el Sí. capo de la bonaerense o del Ministerio de Seguridad, que Pero pará, nos faltaba nominar un Nos falta uno tercero. más. Ah, teníamos a Santiago Caputo. A Santiago Caputo. Por estas disposiciones que denunció a Conada Moon de la Nación, de la CIDE. Son terribles. Sí, sí. Cualquier persona que desprestigie a un funcionario público, que siembre dudas sobre la solvencia económica de Argentina, todos esos son eventualmente sometidos a espionaje. O sea, todos. Sí, un Todo. plan integral de Y espionaje. para poder hacerlo están dándole guita a los pavotes. El último decreto son 25.000 millones de pesos más para la CIDE, 8.000 de los cuales es gasto reservado. Sí. Así Después bueno, de que ya le habían dado el año por ejemplo, pasado los 100.000 millones. Nosotros que estamos en contra de Patricia Bullrich, que ponemos dudas sobre el sistema económico de Milei, todo. que denunciamos que es un delincuente que se robó la guita de El ojo Libra. la tormenta del espionaje. Estamos más infiltrados que... Bueno, pero vamos contra Alonso porque hay que Sí, darle el sí, apoyo a Julito y a los A los compañeros de compañeros, Quilmes, sí, del sí, comedor, del Polo Obrero. Así que hoy vamos contra él, ¿o no? Exacto. Sí, sí. Bueno, para vos, Alonso, las 14 toneladas, vení a buscarla y nos vemos el lunes que viene. El lunes que viene. Adiós.